Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy de pueblos indígenas, a cargo de la doctora Silvina Ramírez, que está en Esquel, quien aceptó esta invitación. En general la invitamos a dar esta clase presencial en el curso. Hoy inauguramos esta forma virtual de hacerlo. Las condiciones nos lo imponen. Silvina era la adjunta anterior de esta comisión, con quien yo di clases muchísimos años. Es una persona muy querida para mí y es una eminencia en derechos indígenas, es una especialista, no solo en lo académico, sino también en lo práctico, es una luchadora por los derechos de los pueblos indígenas, así que la verdad que es difícil, yo no conozco a alguien mejor para dar una clase sobre derechos indígenas que Silvina, así que les digo que aprovechen esta oportunidad porque no siempre uno tiene chance de escuchar, de compartir con alguien como Silvina sobre un tema específico, así que si tienen preguntas háganla. La idea, como siempre, con Silvina es hacer clases que sean participativas, así que simplemente levanten la mano, yo voy a ir administrando el uso de la palabra, y bueno, sin más prolegómenos, Silvina, es todo tuyo el curso, estás presentada, así que muchas gracias por conectarte, por aceptar y por compartir con nosotros esta clase, que sin vos no sería lo mismo. Bueno, muchas gracias, Nico. Siempre me apabulla las presentaciones de Nico. Le genera muchas expectativas. De todas maneras, le agradezco a Nico que siempre me invite a dar estas clases. Para mí es un espacio que valora mucho porque me gusta mucho dar clases de grado, que ahora no estoy dando, pero que sí, digamos, extraño. Y en esto de dar clases virtuales, sí estoy dando clases virtuales en posgrado por Zoom. Y es cierto de que, bueno, es una obviedad, pero no es lo mismo, uno tiene muchos recursos, desde el pizarrón, que yo utilizo mucho, hasta sentarme sobre el escritorio, dar vueltas, hacer, digamos, cosas más histriónicas, así que, bueno, acá a veces estoy a los gritos porque intento imprimirle una intensidad que, bueno, que la pantalla a veces no permite. Por eso verles las caritas me sirve, porque hay veces que pregunto, y aunque sea que me hagan así con la cabeza, o que me hagan no, que me levanten la mano, que me interrumpan, la verdad que se puede hacer por la compu también, así que los invito a hacerlo. A ver, pueblos indígenas en Argentina. Yo empiezo con el presupuesto, que tal vez, digamos, para algunos equivocado, pero que en general resulta para la mayoría, de que conocen poco y nada de los pueblos indígenas en Argentina y de los derechos de los pueblos indígenas. Con lo cual, bien vale la pena empezar la clase diciendo que los pueblos indígenas existen en Argentina, existen en pleno siglo XXI, hay alrededor de 40 naciones o comunidades o pueblos, naciones o pueblos indígenas distribuidos en el espacio geopolítico de Argentina. Muchos de ellos se encuentran en las márgenes, y esto tampoco no es casualidad, sino que responde a procesos históricos de conquista, colonización, de despojo, de genocidio. Algunas de estas cosas nos vamos a ir refiriendo a lo largo de esta clase, pero también existe una importante presencia indígena en contextos urbanos. Muchos piensan que la cuestión indígena o la presencia de comunidades y pueblos indígenas está en la ruralidad, que están en el campo, que en las ciudades no hay indios. Y esta es una primera, digamos, equivocación, porque, bueno, muchos no se han reconocido como indígenas o han negado su identidad indígena precisamente por estos procesos de discriminación y racismo. Recién en los últimos años es cuando, a partir del reconocimiento jurídico de los derechos indígenas, cuando empiezan a reconocer que son indígenas y que es valioso ser indígena. Bueno, estos temas están plagados de notas a pie, que disculpen, pero yo lo voy haciendo a lo largo de la clase para entendernos un poco más. Tal vez lo primero tiene que ver con la denominación, porque muchos preguntan, bueno, originarios, indígenas, aborígenes, indios. Yo les diría que uno puede llamarlos de cualquier manera si es con respeto, reconociendo su identidad y su dignidad como pueblo.
Pasa que aquí en Argentina se generalizó el uso de pueblos originarios, que está ok, todo está ok. Pueblos indígenas es una denominación que yo utilizo habitualmente y que es el que es comúnmente usado por los instrumentos jurídicos internacionales. Aborígenes es una palabra que se había instalado en la discusión o en el vocabulario, pero bueno, había una vieja discusión antropológica, si el A significaba, el prefijo A significaba no, y entonces era sin origen, y entonces esta discusión está superada y van a encontrar en la literatura muchas veces aborigen, e indios, que yo muchas veces digo indios, que acá tiene un contenido peyorativo, ¿quién no ha escuchado esto de indio de mierda, por ejemplo? Pero que en Bolivia, por ejemplo, se empezó a recuperar, digamos, haciendo referencia a una célebre frase que dice, como indios nos conquistaron y como indios nos liberaremos. Y es también, digamos, una suerte de reivindicación de su identidad indígena. Volviendo, digamos, saliendo de esta nota a pie, les diría que, bueno, que la justificación de la existencia de derechos específicos para pueblos indígenas tiene que ver con una situación o una razón histórica. Ustedes muchos seguramente saben, porque esto es formación general, de que los pueblos indígenas preexistían a la conformación de los estados contemporáneos tal como hoy los conocemos, y que, digamos, estos procesos que había mencionado de conquista y colonización, produjeron, digamos, una eliminación importantísima de población indígena en toda América Latina. Yo en general hablo de América Latina, que es lo que conozco de primera mano, de primera fuente, y después, digamos, con el paso del tiempo y ya, digamos, con la construcción de los estados, que yo pongo el hito para entendernos, en la primera constitución histórica, y por eso también tiene sentido que demos esta clase en derecho constitucional, es cuando, digamos, se conforman los estados, pero también totalmente de espalda al pueblo indígena. Cosas alrededor, espaldas de los pobres, de las mujeres, de los indios, o sea que fue una constitución fruto del debate de gente adinerada, gente, digamos, blanca, gente con determinado estatus, con recursos económicos, pero bueno, esta clase es de pueblos indígenas y me voy a referir a los pueblos indígenas, en el sentido de que se construyeron a espaldas de ellos. Eran los pueblos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Quiere alguien preguntarme algo? Porque pueden, insisto, observar, reflexionar, criticar, lo que se les ocurra, para eso es una clase, para aprender. Muy bien, esto así, digamos, analizado, uno dice, bueno, la Constitución del 5360 incorpora solo un artículo, el 67, inciso 15, que es una cláusula ya obviamente anacrónica y superada por la reforma del 94, que contemplaba el trato pacífico en las fronteras y la conversión de los indios al catolicismo. Fíjense, digamos, que ha pasado mucha agua bajo el puente para llegar a la situación actual, bien avanzado del siglo XXI. Pero también decir que todas las reformas constitucionales conservaron esta cláusula y que llegamos al 94 con la necesidad de reforma. A ver, ustedes saben que la Constitución es el reflejo de una organización política y jurídica que se da a cierta comunidad para, digamos, convivir armónicamente. Esta, digamos, planteo general tiene por objetivo señalar que cuando las cartas fundamentales de los estados se transforman, también tienen la pretensión de transformar cierta matriz o paradigma estatal. Mi hipótesis, o mejor dicho, mi tesis fuerte, es que si uno no transforma fuertemente las constituciones, mal va a poder transformar el Estado, y mal va a poder fraguar una relación diferente entre Estado y pueblos indígenas. Y esto es lo que vamos a analizar a lo largo de la clase.
El punto es que, bueno, esta transformación normativa no solamente es complicada, sino que también es una condición necesaria, pero insuficiente, porque hemos visto en las últimas constituciones latinoamericanas de Bolivia y Ecuador, las constituciones llamadas de siglo XXI, la constitución ecuatoriana en 2008 y la constitución boliviana en 2009, que si bien son constituciones muy potentes en cuanto a recepción de los derechos de los pueblos indígenas, lo cierto es que no han alcanzado a transformar esta matriz estatal, que es muy relevante pensar como horizonte en transformar. En realidad, este vicio de origen de desconocer los pueblos indígenas en el inicio de nuestra historia constitucional, en el siglo XIX, e insisto, lo pongo como un mojón histórico para poner, digamos, un punto de inicio de nuestro análisis, llega hasta nuestros días, hasta bien entrado el siglo XXI. Esta relación traumática que se trama entre pueblos indígenas y Estado subsiste hasta nuestros días. ¿Dudas? ¿Está clarito como el agua? ¿No se aburren? Disculpen el madrugón, pero bueno, a las 10 de la mañana no es madrugón, así que, a ver, ¿están despiertos? Sí, Nah, quería hacer una pregunta. no se sabe. Sí, ¿Cuándo fueron dale, reconocidos? Buen día. ¿Cuándo fueron reconocidos, en qué año los derechos indígenas? a ¿O ver, se comenzaron? esto es No sé. una buena sí, es una buena pregunta porque en realidad nosotros tenemos un instrumento jurídico internacional que es el instrumento que regula los derechos de los pueblos indígenas por excelencia, porque es un convenio, un Tratado Internacional de Derechos Humanos, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es una herramienta de 1989 que entra por ley a, digamos, el ordenamiento jurídico interno en 1992, pero que recién se ratifica como tratado internacional y por lo tanto adquiere el estatus de convenio internacional, se ratifica en el 2000 y de acuerdo a los procesos de ratificación y vigencia, entra en vigencia en 2001. Ustedes tal vez habrán visto, van a ver el estatus, digamos, la pirámide normativa de nuestro ordenamiento, y cómo, digamos, existe este bloque de constitucionalidad junto con los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Esto lo vieron? ¿Me hacen sí o no? ¿Sí? Nadie sabe, no contesta. ¿Vieron esto? Sí, Sí, acá María del Mar me sí, se dice que vio. sí. Sí. Bien, hagan así, pónganle onda, bien, Mariela me levanta el pulgar. Eh, digamos, está el bloque de constitucionalidad, el convenio 169 no está dentro de estos artículos, de estos tratados internacionales de derechos humanos nombrados en el 75, inciso 22, pero es un tratado internacional de derechos humanos ratificado, por lo cual tiene jerarquía infraconstitucional pero supralegal. Sin embargo, estaba en nuestro ordenamiento desde 1992. Y la Constitución, que se reforma en 1994, incorpora un inciso de un artículo, el 75, inciso 17, que regula algunos de los derechos indígenas. Pero regula algunos y no todos, pero recuerden que los tratados internacionales de derechos humanos, como las constituciones, tienen una aplicación directa, operativa. Su contenido no es programático. En otras palabras, no se necesita de una legislación secundaria para ser, digamos, puestos en funcionamiento. Por lo cual, digamos, nosotros tenemos el convenio 169, que regula un conjunto muy potente de derechos, que, digamos, está vigente. Tenemos la Constitución del 94, que tiene, digamos, incorporados otro conjunto de derechos, y tenemos una legislación anterior, que es la legislación que se da, una legislación secundaria a la vuelta de la democracia, después de la dictadura militar, que es la Ley 23.302, que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y en ese sentido también contempla otros derechos, pero digamos es una ley que aunque no está derogado quedó vieja, porque después viene, digamos, con un debate
ulterior y con un debate mucho más interesante, más potente, digamos, alrededor del Convenio 169 y de la reforma constitucional del 94. Tal vez sería pertinente en este momento, aunque sea señalar ejemplificativamente algunos derechos de los pueblos indígenas, porque hablo de derechos de los pueblos indígenas, y ustedes me podrían decir atinadamente y cuáles son los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? A ver, no están ordenados jerárquicamente, o sea, no es que haya uno primero, otro después y otro después, pero sí hay un derecho que es, digamos, generalmente demandado y reivindicado por los pueblos indígenas, porque del goce de ese derecho depende su sobrevivencia como pueblos, son los derechos territoriales. El derecho a la tierra y al territorio, a la propiedad comunitaria indígena, así está denominado en nuestra Constitución, es un derecho que es hoy medular para los pueblos indígenas, junto con la cogestión de los recursos naturales, que también está contemplado en nuestra Constitución, y con otro derecho que, si bien no está contemplado en el 75 inciso 17, sí, digamos, es la piedra de toque o la característica más sobresaliente del Convenio 169, que es el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que en otras palabras es consultarlos sobre cualquier medida legislativa o administrativa que los afecte. ¿Hasta aquí vamos? ¿Nadie tiene alguna duda al respecto? ¿No? ¿Nadie no les surge ninguna duda acerca de Yo, estos derechos? A ver, yo tengo una duda. dale. Sí, dos. O sea, ¿qué era lo que hacía la ley 23.322? La 23.302 crea a la vuelta de la democracia el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y establece una serie de obligaciones estatales. Esta institución, el INAI se llama, sigue vigente, digamos, sigue existiendo hasta nuestros días, pero regula, digamos, un conjunto de derechos, pero, digamos, con una mirada que es pre-convenio 169. Y en ese sentido, uno habla de un paradigma que todavía no es pluralista, con el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos políticos y colectivos, sino que todavía, digamos, es una rémora de una instancia anterior en donde todavía existía un paradigma que se le llama integracionista. Esto es, esta idea de que, bueno, había que darles un changüí a los pueblos indígenas para que se incorporaran a la sociedad mayor, o sea, a la sociedad occidental, que era una cuestión de tiempo y que había esta idea de que los pueblos indígenas, bueno, digamos, están en desventaja seguro, porque muchas veces tienen, digamos, comparten la característica de pobres, pero ellos reivindican su propia cultura, su propia identidad cultural. Y había como una suerte de prejuicio, construido tal vez desde la buena fe, pero prejuicio al fin, de que, bueno, iban a integrarse a nuestra sociedad occidental que está civilizada y fantástica. Y entonces, la 23.302 es una rémora todavía de esa mirada. Alrededor del convenio 169 se instala otra discusión, decir, momento, no hay que afincarse en un paradigma integracionista. Acá de lo que se trata es de saltar a un paradigma pluralista, que reconozcamos al hecho de la diferencia y que los pueblos indígenas son diferentes, y son diferentes precisamente porque tienen una cultura distinta, es una diferencia afincada en una cosmovisión del mundo distinto. Y entonces, en ese sentido, es que se salta ese paradigma pluralista y, bueno, nada, como que se empieza a debatir alrededor de otro conjunto de derechos. Che, Nico, te pido que me pongas de vuelta chiquitita, porque si no veo 4 caritas nomás. O ustedes prefieren verme así. Si no, yo no... Ah, ahí veo el que preguntó más así como... No sé cómo se maneja esta historia. Veo caras grandes, caras chicas, estoy confundida. Perfecto, Pero vos ahí me vas a querés... poder ver todo. Ahí te veo a vos en primer Perfecto. plano, pero no veo a los alumnos. Pará. Mostrame a todas las caritas.
No importa, estás muy guapo, Nico. Vos desde tu pantalla podés modificar la forma en la que ves. Desde mi pantalla, bueno, voy a perder tiempo y soy No, muy, en realmente, en el extremo derecho vas a ver unos cuadraditos, 9 cuadraditos. Si apretás ahí, sí. vas a ver todo. Claro. ¡Ah! Ídola, ya lo conseguí. Me siento totalmente realizada. No, pero el estudiante me quería preguntar dos cosas. Contesté Ah, una acá. sí, sí. Y Dale. en la reforma del 94 se les reconoció algo a los pueblos indígenas. Sí, en el 75, inciso 17, se reconoció que después googleenlo, anoten 75, inciso 17, y es un inciso, reconoce efectivamente, digamos, la preexistencia, pero vayamos por partes. Vamos a ver la génesis de la reforma del 94. Resulta que ustedes conocen que la Constitución, seguramente lo discutieron, y si no yo les cuento, que fue, digamos, origen del Pacto de Olivos. Ustedes son muy chicos, no estaban, ustedes eran chiquititos, pero bueno, este Pacto de Olivos digamos, determinó entre los dos partidos mayoritarios, en aquel momento peronismo y radicalismo, determinó un acuerdo, espurio bastante, por cierto, de los contenidos que sí o sí tenían que tratarse en la Asamblea Constituyente. Y que eso, digamos, que se fue aprobado y que se conoció históricamente como la cláusula cerrojo en paquete, impidió que el artículo referido a los derechos de los pueblos indígenas fuera ubicado en la primera parte de derechos y garantías, que hubiera sido lo más sensato, lo más razonable. Porque si ustedes se fijan, la ubicación dice corresponde al Congreso, ese es el artículo 75, si ustedes recuerdan, y después se va al 17 y dice, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos. Bueno, hay que decir varias cosas. Primero, que no le corresponde nada al Congreso. O sea, lo colocaron ahí porque era un adornito del arbolito donde había que colgarlo y quedó en el 75, inciso 17, pero está mal ubicado, porque en realidad se reconocen estos derechos y el Congreso no tiene que hacer nada, sino que ya están reconocidos constitucionalmente. Empieza, como les decía, reconociendo la preexistencia. La preexistencia es muy importante porque es una suerte de llave maestra que justifica y permite la existencia del otro conjunto de derechos. Si yo digo, existían antes de la construcción de los estados, tal como hoy los conocemos, entonces estoy justificando de que tienen que tener algunos derechos específicos porque estaban antes de que llegáramos nosotros, para decirlo así claramente. El artículo dice pueblos indígenas argentinos. Acá hay una contradicción y una suerte de equivocación que algunos constitucionalistas, así excepcionalmente, porque los constitucionalistas no se ocupan de estos temas lamentablemente, y esto es algo que también, digamos, hay que decir y que insistir, salvo alguna honrosa excepción, y más porque es políticamente correcto que por otra cosa, no se le da bola a este inciso. Y se los digo así claramente porque también ustedes saben de que la Constitución es una formulación muy general, porque está prevista para que dure en el tiempo, porque no puede hacer casuismo, y porque, digamos, se pretende que ya sea la doctrina o la jurisprudencia empiece, digamos, como a desarrollar, o que empiece a ponerle más carne a esta formulación normativa austera. Y bueno, de esto se ocupan los constitucionalistas, y los constitucionalistas en general ignoran este inciso, o dicen cosas que no están muy correctas, que digamos, y entonces muchas veces estamos en el horno para, digamos, entenderse o interpretar correctamente este inciso. Y les decía esto porque esto de pueblos indígenas argentinos sería bastante extraño de que si preexistían antes de la construcción del Estado argentino, sean argentinos, sino que lo que quieren decir es los pueblos indígenas que habitan en el Estado que hoy le llamamos Argentina. Bueno, alguna constitucionalista por ahí dice, bueno, esto, de que siempre hay un miedo, pero así
tremendo de que el reconocimiento de derechos indígenas signifique fragmentación estatal, que ahora de repente los mapuche, que esto se ha discutido tanto y se sigue discutiendo lamentablemente en sectores políticos y mediáticos, ni qué decir, quieran, no sé, sean los terroristas que quieren subvertir el orden y quieren construir un nuevo Estado. Habría que decir, y esta es una nota a pie también, de que el Estado es una forma de organización jurídica y política y económica que es totalmente ajena a la cultura indígena, que es una construcción occidental. Entonces mal podrían querer construir otro Estado, entonces en todo caso pensarían otro tipo de organización, pero no un Estado. Entonces ahí, digamos, empieza, digamos, con un equívoco, si se quiere, pero bueno, reconocer la preexistencia es muy relevante. Después hay otra cuestión que quiero decir antes que me olvide, porque el tiempo pasa rápidamente y porque hay 1000 millones de cosas para decir, de que los indígenas, y que hablamos de comunidad indígena cuando hacemos mención a la subunidad política, que es la comunidad. En otras palabras, yo, por ejemplo, estoy frente al pueblo mapuche y después tengo cientos de comunidades mapuche que pertenecen a este pueblo, que son comunidades distintas, y que en nuestro caso, en nuestro país, habitan las provincias de Neuquén, de Río Negro, de La Pampa, de Provincia de Buenos Aires, de Chubut, etc. Santa Cruz, así. ¿Está claro esto? Pueblo es, digamos, el género, la comunidad indígena es la subunidad política. Lo que está mal expresado, y que me canso de decirlo, y es otro de mis caballitos de batalla y de mis peleas infructuosas, pero algún día lo lograré, es que muchos hablan de grupos indígenas, grupos desaventajados, grupos vulnerables. A ver, empecemos así. Son desaventajados, efectivamente lo son, porque hay una recurrente vulneración de sus derechos. Son, digamos, vulnerables, efectivamente, porque muchos comparten la característica de pobres. Pero si yo les llamo grupos y les saco este calificativo de pueblos, los estoy desjerarquizando, en el sentido de que los instrumentos jurídicos internacionales se refieren a pueblos, y el convenio se cuida mucho de decir, hablo de pueblo, pero eso no significa fragmentación estatal, construcción de un Estado, porque parece que el pueblo, digamos, tiene esta atribución de construir un Estado independiente. Esto no es la idea, pero el convenio 169, cuando habla de pueblo, supera esta noción de población que mencionaba su precedente, que es el convenio 107 de 1957, que es un convenio que sí estaba instalado dentro del paradigma integracionista, esto de decir, le demos un changüí a los pueblos indígenas para que se integren en la sociedad, y así no va a hacer falta estos instrumentos de protección específicos, y que el 169, con una discusión después de muchos años más interesante, dice, no, momento, este es un paradigma pluralista, son pueblos indígenas. Una cosa, digamos, que tal vez ustedes me deberían haber preguntado, pero bueno, los disculpo porque están allá a lo lejos en la pantalla, es por qué la Organización Internacional del Trabajo, por qué el convenio 169 de la OIT es el convenio con mayúsculas, que es hoy si sigue siendo, después ya de 3 décadas, imagínense, el año pasado el convenio cumple las 3 décadas de existencia, sigue siendo para proteger los derechos indígenas. Y esto pasó porque la Organización Internacional del Trabajo ya en 1957 estaba muy preocupada por la explotación de la mano de obra indígena. Eran uno de, digamos, los colectivos más explotados. Bueno, y se puso a regular o a proteger los derechos laborales y, digamos, gestó una herramienta que toca un conjunto de derechos, una multiplicidad de derechos, títulos, se van a dar cuenta, regular muchísimos derechos, sobre todo tierra y territorio, en donde tiene un capítulo especial para ese derecho, y también, digamos, incorpora esta
este derecho que es realmente un derecho muy importante porque jerarquiza como sujetos políticos y colectivos, que es el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Que si tengo tiempo, alguito más voy a decir de esto. Pero esta nota a pie, que ya se hace más que nota a pie, se hace, digamos, como parte del texto principal de esta clase, es que está mal decir grupos desaventajados, está mal hablar de grupos indígenas, está mal ¿en qué sentido? En que son un colectivo, efectivamente, pero si yo digo grupos, parece que es lo mismo que un grupo de migrantes, que un grupo de niñes, que un grupo de mujeres, no, tienen un estatus de pueblo, y esto es muy importante porque son sujetos políticos, son sujetos colectivos con quienes el Estado debería dialogar y consultar para tomar determinadas medidas, cosa que nunca ocurre, como se imaginarán, pero me parece un punto a destacar. Preguntas, reflexiones, observaciones, así respiro. La Ellen, pregunten cosas, y esto es súper novedoso para ustedes. Yo tengo ¿Alguna una vez pregunta. vieron derecho indígena? Dale, Sí, Candela. sobre la participación en política y representación política de los pueblos indígenas, porque ligado a la consulta. Sí, está súper buena la pregunta, Candela, porque en realidad hay que distinguir participación de consulta. Acá hay una cuestión que es súper interesante, y la verdad que, bueno, hay tantos temas interesantes alrededor de los pueblos indígenas, que es que los pueblos indígenas son miembros, los individuos, los seres humanos, son miembros de un pueblo indígena y en esa calidad tienen derechos específicos y son ciudadanos del estado en el que viven, y en ese sentido tienen un conjunto de derechos y obligaciones como tenemos todos, ¿ok? Entonces tienen derechos de participación, como tenemos todos, pero tienen un derecho específico a la consulta. O sea, la consulta es un derecho específico para pueblos indígenas, y debería haber dicho desde el principio, pero bueno, más vale tarde que nunca, decir que los derechos indígenas son derechos colectivos y derechos humanos. Son dos rasgos relevantes que los caracterizan. Entonces, son derechos colectivos porque se gozan colectivamente, y son derechos humanos porque depende también la sobrevivencia como pueblos. Entonces, a tu pregunta, tienen derecho a la participación como cualquier ciudadano, el derecho al voto, el derecho a participar de una audiencia pública, el derecho, digamos, a participar de un referéndum, en fin, todos los mecanismos de participación que están diseñadas en estas democracias, como querramos decir, las representativas, dialógicas, deliberativas, etcétera, etcétera, y tenemos y tienen derechos específicos como, digamos, pueblos indígenas, y gozan de un derecho específico a la consulta. Por eso no hay que confundir. En general, bueno, el derecho a la participación con muchas deficiencias existe, el derecho a la consulta para los pueblos indígenas prácticamente no existe, es vulnerado 100%. Verónica. Verónica, ¿vos querías decir algo? Profe, Sí. hoy en día, ¿cómo se respetan, cómo están los derechos actualmente? Los derechos indígenas. Debajo de la alfombra, para decirlo elegantemente. No, realmente, a ver, yo les había dicho que hay, digamos, un conjunto de derechos indígenas, ya vamos a hablar de algunos otros. Les mencioné así a título ejemplificativo, porque no es una lista de supermercado y no puedo, digamos, referirme a todos, menos en esta clase introductoria, pero hay derechos a la propiedad comunitaria indígena, derechos a la cogestión de los recursos naturales, derechos a la educación intercultural, a la personería jurídica, derecho a conservar sus propias instituciones, derecho a administrar justicia propia, derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, derecho a la medicina intercultural y a la salud intercultural, y así, podría seguir. Pero les decía que hay un núcleo duro de derechos, que son derecho a
la propiedad comunitaria indígena. La propiedad comunitaria indígena va, pero inescindiblemente unida a los recursos naturales. Ya voy a decir algunas cosas de esto. O sea que la cogestión de los recursos naturales que figura en la Constitución va de la mano del derecho a la propiedad comunitaria indígena. Y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que si bien la consulta no está necesariamente asociada al derecho a la propiedad comunitaria, sí es un derecho que al vulnerarse, y que, como les decía, se vulnera habitualmente, sí impacta en el derecho a la propiedad comunitaria. Y yo siempre sostengo que en este momento existe como una tríada maldita, o sea, un triángulo conformado por propiedad comunitaria, por recursos naturales y por consulta, que es recurrentemente vulnerada, y que trae y pone sobre la mesa un conjunto de conflictos territoriales que seguramente ustedes han escuchado, muchos de los que hoy se están dando, y que muchos de ellos se dan en la Patagonia, que tienen que ver con precisamente reivindicaciones por sus tierras. Entonces la situación es muy preocupante. Y más allá de que hoy este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en la nueva gestión ha cambiado de cabeza, y también vale la pena decir que la presidenta, que es Magdalena Odarda, es una persona que conoce del tema indígena, que es una ex senadora por Río Negro, que desde el Senado ha hecho muchas cosas alrededor de los derechos de los pueblos indígenas. Es cierto que el INAI es una institución profundamente deslegitimada, precisamente porque es la institución del Estado que debería ser el interlocutor y quienes garanticen la vigencia, la efectividad de los derechos indígenas, y desde su creación, a mediados de los 80, ha jugado para atrás. Yo la verdad que creo que hay que destruir el INAI, me perdone Magdalena, y que creo que habría que construir una institucionalidad distinta. Pero bueno, esto vendría a decir, como dirían los juristas, un óbiter, o sea, en una sentencia, una cosa que está ahí como en el costado, pero no es parte del centro de esta clase. Pero bueno, como me preguntan, hay tanto para decir, me atrevo a decir que hay una institucionalidad que está muy deslegitimada, y ojalá que en esta nueva gestión de este gobierno y con una nueva presidenta puedan, digamos, empezar a transformar esta relación traumática entre pueblos indígenas y Estado. Pero tengo muchas cosas para decir del inciso del artículo constitucional, así que le voy a dar la palabra a Santiago. Sí, le doy la palabra a Santiago y vuelvo a retomar. Buen día, doctor. Buen día, doctora. Hola. Sí, mi pregunta es si, como usted dijo, el artículo 75 está mal ubicado. El convenio 169, ¿qué jerarquía constitucional tiene para defender los derechos indígenas? A ver, Santi, son dos cosas distintas. Una es el 75, inciso 17, que es este inciso específico que recepta los derechos de los pueblos indígenas, que debería haber estado en la primera parte de la Constitución, pero bueno, lo pusieron ahí y ya está, tampoco es para tanto, digo. Hay peores cosas sobre las que preocuparse, que es la vulneración de este inciso, de los derechos que contempla este inciso. Otra cosa es el 75, inciso 22, en donde está estipulada la pirámide normativa, el bloque de constitucionalidad, que el bloque de constitucionalidad, repito, algo que ya vieron, está conformado por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que están mencionados en ese 75, inciso 22. Ahora bien, el mismo inciso 22 tiene una fórmula para decir: otros tratados internacionales que se aprueben después del 94 pueden asumir este rango de constitucionalidad, o sea, formar parte del bloque de constitucionalidad, si siguen un proceso de aprobación X, que no vale la pena ni siquiera mencionar ahora. Siempre hay proyectos que intentan que el convenio 169 ingrese al bloque de constitucionalidad. Nunca se trataron, pero bueno, tampoco, digamos, sería por ahí interesante decir, uy, el convenio 169 está dentro del bloque de constitucionalidad, para hacer un poco más de ruido, pero la jerarquía que hoy tiene es que está debajo de la Constitución, pero está sobre la legislación.
porque es un tratado internacional de derechos humanos que ha sido ratificado y que entró en vigencia con estatus de tratado internacional en 2001. O sea que ya pronto se va a cumplir 2 décadas de que está vigente, y aunque no entró dentro del bloque de constitucionalidad, sí está sobre la legislación interna. ¿Sí?